Hola, soy Octavio, tengo 36 años y soy teniente coronel en el ejército de los Estados Unidos. Vivo una vida disciplinada, donde cada paso está cuidadosamente calculado, donde el error no es una opción y la debilidad es un lujo que no me puedo permitir. Mis días transcurren entre informes de estrategia, el olor a pólvora quemada en los campos de entrenamiento y el sonido seco de las botas golpeando el suelo al unísono. Pero si me preguntan dónde pertenece verdaderamente mi corazón, no les hablaré de medallas, ni de rangos, ni de las misiones en tierras áridas bajo un sol inclemente. Les hablaré de una mansión en una colina en los suburbios de Virginia. No es una casa cualquiera. Su valor inmobiliario ronda los $70 millones, una fortuna inmensa para la mayoría de los mortales. Pero para mí, esa cifra es irrelevante. Ese lugar es donde crecí, donde aprendí el significado del amor, la responsabilidad y la integridad. Esa mansión no es solo ladrillo y piedra, es mi mundo entero, el santuario donde mis padres, don Efraín y doña Beatriz, sembraron en mí los valores que llevo como escudo a lo largo de mi vida. Pero déjenme decirles algo antes de empezar, esta historia no se trata solo de mí. Se trata de la familia, del legado y de las lecciones dolorosas que me convirtieron en el hombre que soy hoy. Nuestra mansión familiar se asienta sobre una suave ladera donde pinos imponentes se alzan como centinelas eternos, custodiando la finca de las miradas curiosas. Recuerdo cómo la luz del sol de la mañana se filtraba a través del follaje, proyectando parches brillantes de luz sobre el césped recién cortado. Como si la naturaleza misma estuviera pintando un cuadro impresionista solo para nosotros. La casa, con sus muros de piedra gris pálido y sus ventanales que se elevaban hacia el cielo, no era simplemente una maravilla arquitectónica que aparecía en revistas de diseño. Era un símbolo. Era el monumento al amor y la dedicación que mis padres construyeron con sus propias manos y corazones. Cada rincón de esa casa, cada habitación, susurra una historia de nuestra familia, de los días cálidos que nunca olvidaré. Nací en esa casa, criado en los brazos amorosos de mis padres y acompañado por la risa contagiosa de mi hermano menor, Julián. Mi padre, don Efraín, era un hombre alto, con el cabello salpicado de canas prematuras y unos ojos agudos y penetrantes que parecían leer tu alma. Era un hombre de negocios exitoso, el fundador de una firma de inversiones de renombre en Virginia. Su nombre abría puertas en los clubes más exclusivos y su firma aparecía en los periódicos financieros con regularidad. Pero lo que me hacía respetarlo no era su riqueza ni su fama. Era la forma en que vivía. Mi padre siempre me decía, con esa voz grave que imponía respeto pero nunca miedo, Octavio, hijo mío, el valor de un hombre no se mide por el dinero que tiene en el banco, sino por lo que hace cuando nadie lo está mirando. Esas palabras están grabadas a fuego en mi mente, sirviendo como una brújula moral para cada decisión que tomo, tanto en el campo de batalla como en la vida civil. Mi padre era estricto, sí, un hombre de la vieja escuela, pero nunca careció de amor. Recuerdo las mañanas de fin de semana cuando se sentaba en la gran mesa de comedor de caoba, leyendo el periódico a través de sus gafas de montura plateada. Mientras Julián y yo corríamos alrededor de la casa fingiendo ser caballeros luchando contra dragones invisibles. Él levantaba la vista, sonreía y nos llamaba. Mis dos muchachos, vengan aquí. Díganme qué aprendieron hoy. Y así nos sentábamos, compartiendo historias inocentes sobre la escuela, los niños del vecindario, o las veces que nos caímos trepando a los árboles más altos del jardín. Él siempre escuchaba, nunca interrumpía, y siempre terminaba con una pequeña lección. Recuerden, Octavio, Julián, decía, un hombre debe asumir la responsabilidad de sus acciones. No importa cuán difícil sea, siempre hagan lo correcto. Si mi padre era el pilar de fortaleza, mi madre, doña Beatriz, era el corazón palpitante de nuestra familia. Tenía una sonrisa suave, ojos que brillaban como la luz de la luna llena y una voz cálida que podía derretir cualquier tristeza, por profunda que fuera. Si mi padre me enseñó sobre responsabilidad e integridad, mi madre me enseñó sobre el amor incondicional y el sacrificio. Era una mujer inteligente, una exprofesora de literatura que había dejado su carrera para dedicarse en cuerpo y alma a nuestra familia.
Cada noche, mi madre se sentaba junto a la chimenea de piedra en la sala principal, contándonos cuentos de hadas a Julián y a mí, o leyendo poesía de los grandes maestros. Todavía recuerdo su voz, calmante como el fluir de un río tranquilo, mientras recitaba versos de Neruda o poemas de García Lorca. Octavio, mi niño, decía, sosteniendo mi mano con fuerza entre las suyas, que siempre olían a vainilla y rosas. La fuerza no significa ser duro como una roca. Un verdadero hombre sabe cómo amar y perdonar. La compasión es la mayor de las valentías. Mi madre tenía una forma de hacer que todo fuera especial. Cada año, para los cumpleaños de Julián o el mío, horneaba un gran pastel de crema, decorándolo con intrincadas flores de azúcar que ella misma elaboraba con una paciencia infinita. Recuerdo el dulce aroma de las galletas horneándose en la cocina, su suave tarareo de canciones antiguas y la forma en que nos abrazaba como si nada en el mundo importara más que la familia. Ustedes, mis niños, son mis mayores tesoros, nos decía, y yo lo creía con todo mi corazón. Julián, mi hermano menor, es 9 años más joven que yo. Es diferente a mí en muchos aspectos. Mientras yo amaba correr, trepar árboles o jugar a la pelota con los niños del vecindario, Julián prefería sentarse solo en el porche con su cuaderno de bocetos, dibujando el bosque detrás de nuestra casa, o los pájaros que surcaban el cielo. Era sensible, vulnerable, un alma artística en un mundo a veces demasiado rudo, pero tenía un corazón resiliente que yo siempre admiré. Julián nunca fue de buscar peleas, pero siempre defendió aquello en lo que creía. Recuerdo una vez, cuando él tenía solo 7 años, un niño más grande del vecindario se burló de él por gustarle dibujar flores. Julián simplemente se quedó allí, apretando su lápiz con fuerza, y dijo con una dignidad impropia de su edad, no necesito pelear para demostrar que tengo razón. La belleza no necesita defensa. Yo estaba orgulloso de él, aunque en aquel entonces solo me reí y le revolví el cabello. Crecimos rodeados de amor, pero también bajo una guía estricta. Mis padres nunca permitieron que nos volviéramos arrogantes debido a nuestra crianza privilegiada. Viven en una casa hermosa, pero no dejen que eso los defina, decía mi padre. El dinero puede comprar una casa, pero solo el amor y la integridad construyen un hogar. La mansión, con sus largos pasillos adornados con pinturas antiguas y el jardín de flores que mi madre cuidaba personalmente, era más que un hogar. Era un símbolo del legado de nuestra familia. Pero no imaginé que, solo unos años después, cuando yo tenía 21 años y estaba inmerso en los días agotadores de la Academia Militar, una llamada telefónica pondría mi mundo de cabeza. Estaba en el campo de entrenamiento, empapado en sudor y barro después de una sesión rigurosa, cuando el oficial al mando me convocó a su oficina. Cadete Octavio, llamada urgente de su familia. Mi corazón latió con fuerza, no por el agotamiento, sino por una premonición oscura que se instaló en mi pecho. Agarré el receptor y la voz de Julián llegó a través de la línea, temblorosa y ahogada por los sollozos. Octavio. Mamá. Mamá se ha ido. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Me quedé de pie en esa pequeña y fría oficina, sintiendo como el aire era succionado de mis pulmones. ¿Qué dijiste? ¿Mamá? ¿Cómo? Pregunté, mi voz quebrándose. Julián lloraba, sus sollozos mezclándose con palabras fragmentadas. Un accidente de coche. Un camión que perdió el control en la autopista bajo la lluvia. Y mi madre, la mujer que siempre fue la luz de nuestra familia, se había ido para siempre. Solicité permiso inmediatamente y tomé el primer vuelo de regreso a Virginia. Cuando el avión aterrizó, ya no era Octavio, el ambicioso joven de la Academia Militar. Era solo un hijo que había perdido a su madre, confundido y destrozado. La mansión, una vez vibrante con la risa de mamá, estaba ahora envuelta en un silencio aterrador. Entré en la sala de estar, donde la luz de los grandes ventanales parecía más tenue que nunca. Julián corrió hacia mí, lanzando sus brazos alrededor de mi cintura, sus lágrimas empapando mi camisa. Mi padre estaba sentado en su gran sillón, pero sus ojos estaban vacíos, como si una parte de su alma se hubiera ido con ella. El funeral tuvo lugar una semana después bajo una lluvia gris y persistente. Me mantuve firme junto al ataúd, pero por dentro estaba gritando.
Después de eso, la mansión se sintió extraña. Mi padre se lanzó al trabajo para olvidar, y Julián, con solo 12 años, se volvió más retraído, dejando de dibujar. Yo regresé al ejército, buscando en la disciplina una forma de anestesiar mi dolor. Pero 2 años después, una nueva tormenta se avecinaba. Mi padre me llamó a su estudio. Se veía nervioso, algo raro en él. Octavio, dijo, tengo que decirte algo. Me voy a volver a casar. Me quedé atónito, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. ¿Casarte de nuevo?, pregunté, tratando de procesar la información. El hombre que decía que mi madre era el amor de su vida ahora quería reemplazarla. Traté de mantener la calma, pero la ira y el dolor surgieron dentro de mí. ¿Con quién?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Su nombre es Lorena, dijo. Una mujer que conocí a través del trabajo. Ella me entiende, Octavio. Ha traído luz después de años de oscuridad. Quería gritar que nadie podía reemplazar a mamá, que esa oscuridad era el luto que debíamos respetar, pero solo asentí, viendo la mirada de desesperación en los ojos de papá. No era la mirada de un hombre enamorado, sino la de alguien aterrorizado por la soledad. Lorena entró en nuestras vidas como una brisa extraña y perfumada en exceso. Era hermosa, sí, con cabello oscuro perfectamente peinado y una sonrisa ensayada, pero algo en sus ojos me hizo desconfiar desde el primer segundo. Trajo consigo a su hija, Paola, que tenía la misma edad que Julián, 14 años. Paola tenía la cara de su madre, pero una personalidad afilada y sarcástica. En nuestro primer encuentro, Lorena me abrazó, diciendo palabras dulces sobre querer ser parte de la familia. Octavio, he oído tanto sobre ti. Espero que seamos muy unidos. Su voz era como miel, pero sentí una falsedad sofocante. Paola fue diferente. Miró a Julián como si fuera un intruso en la casa donde él había nacido. Esta casa es enorme, dijo, con una mueca mientras le mostrábamos el jardín. Pero debe ser tan aburrida, ¿verdad, Julián? Parece un museo viejo. Vi a Julián bajar la cabeza en silencio, y tuve que contenerme para no decir algo en ese mismo instante. Lorena y Paola se mudaron a la mansión poco después. Mi padre celebró una pequeña boda. Yo estuve allí con mi uniforme militar, tratando de sonreír por papá, pero mi corazón estaba pesado. La llegada de ellas marcó la primera grieta real en nuestra familia. Lorena rápidamente se apoderó de la mansión, cambiando todo para adaptarlo a sus gustos. Los rosales de mamá en el jardín fueron arrancados y reemplazados por flores exóticas que ella prefería. Las pinturas que mamá había colgado en las paredes fueron bajadas, reemplazadas por arte moderno abstracto y frío. Traté de aceptarlo por el bien de papá, pero cada cambio se sentía como un cuchillo cortando mis recuerdos. Julián sufrió más. Me contaba por teléfono sobre las burlas de Paola, llamándolo niño débil o el rarito. El punto de quiebre llegó un fin de semana que volví a casa de visita. Encontré a Julián llorando en su habitación. Paola robó el dibujo que hice para mamá, Octavio, me dijo entre sollozos. Lo rompió frente a mí y se rió. Mi sangre hirvió. Ese dibujo, un retrato del bosque que Julián había hecho pensando en mamá para el Día de Acción de Gracias, era su memoria más preciada de ella. Bajé las escaleras hecho una furia y confronté a Lorena y a Paola en la sala de estar. Si vuelven a tocar a Julián, no lo dejaré pasar, dije, mi voz temblando de ira contenida. Lorena sonrió, esa sonrisa falsa que despreciaba. Octavio, has entendido mal. Solo estaban jugando. Somos familia. Paola estaba detrás de su madre, sonriendo con suficiencia, desafiándome. Miré a mi padre, que estaba en un rincón de la habitación, esperando que dijera algo, que defendiera a Julián como una vez nos protegió a ambos. Pero él solo bajó la cabeza, evitando el conflicto. Por favor, no peleen, murmuró débilmente. En ese momento, sentí que algo se rompía definitivamente entre mi padre y yo. La lealtad que tenía por él comenzó a vacilar. No podía dejar a Julián en ese ambiente tóxico. Era demasiado sensible para enfrentar la crueldad diaria de Lorena y Paola. Busqué una solución y encontré un prestigioso internado de artes en Massachusetts.
Usé todos mis ahorros de teniente para cubrir la matrícula, aunque eso significara apretarme el cinturón durante meses. El día que llevé a Julián a la escuela, él se paró en la puerta de la mansión, aferrando una mochila llena de recuerdos de mamá. Octavio, no quiero irme de casa, dijo con los ojos rojos. Pero tampoco quiero quedarme aquí con ellas. Me arrodillé y lo miré a los ojos. Hermanito, esto no es dejar el hogar. El hogar es donde tú y yo estemos. Siempre estaré aquí cuando me necesites. Te sacaré de este infierno. Mi padre nos vio partir desde la puerta. ¿Qué estás haciendo, Octavio?, preguntó con voz dolida. Esta es la casa de Julián. Me giré, con el corazón endurecido. No, papá. Ya no es nuestro hogar. Está muerto. Tomé la mano de Julián, subimos al coche y conduje sin mirar atrás. Los años pasaron. Yo me volqué en mi carrera militar, ascendiendo a teniente coronel, buscando en las misiones peligrosas una distracción para mi culpa. Culpa por haber dejado a mi padre solo, culpa por haber tenido que exiliar a mi hermano. La distancia con mi padre se volvió un abismo. Lorena se encargó de construir una muralla invisible. Cada vez que llamaba a la mansión, era ella quien contestaba. Oh, Octavio, tu padre está durmiendo, o tu padre está jugando golf, está muy ocupado, querido. Nunca me pasaba con él. Escribí cartas, docenas de ellas, contándole a papá sobre mi vida, pidiéndole perdón por la distancia. Nunca recibí respuesta. Llegué a pensar que él simplemente se había olvidado de nosotros, hechizado por su nueva esposa. Julián creció en el internado y luego en la universidad, convirtiéndose en un joven talentoso pero melancólico. Rara vez volvía a la mansión. Ya no hay nada para mí allí, Octavio, me decía. Y entonces, llegó la llamada que temía. Tenía yo 36 años. Estaba en mi oficina en la base cuando mi teléfono personal vibró. Era Julián. Su voz sonaba aterrorizada. Octavio, papá está enfermo. Muy enfermo. ¿Qué pasa? ¿Quién te lo dijo?, pregunté, poniéndome de pie de un salto. Me llamó el señor Velasco, el viejo amigo de papá. Dice que papá tiene cáncer de hígado en etapa terminal. Se está muriendo, Octavio. Y Lorena no nos ha dicho nada. La ira me cegó momentáneamente. ¿Mi padre muriendo y esa mujer nos lo había ocultado? Pedí un permiso de emergencia. Volamos a Virginia esa misma noche. Cuando llegamos a la mansión, el gran portón de hierro estaba cerrado con candado. Toqué el timbre insistentemente. La voz de Lorena salió por el interfono, fría y metálica. ¿Quién es? Soy yo, Octavio. Abre la puerta, Lorena. Sé que mi padre se está muriendo. Hubo un silencio, y luego el portón se abrió lentamente. Pero no fue una bienvenida. En la entrada de la casa, 2 guardias de seguridad privada, tipos grandes como armarios, nos bloquearon el paso. Lorena salió, vestida con un traje de seda impecable, como si fuera a una fiesta y no tuviera a su esposo agonizando arriba. No pueden entrar, dijo ella con calma. El médico ha dicho que Efraín necesita reposo absoluto. Nada de visitas que lo alteren. Soy su hijo, maldita sea, gruñí, dando un paso adelante. Los guardias se tensaron. Estás alterado, Octavio. Vuelve mañana, o mejor, espera a que te llamemos. Su sonrisa era gélida. No iba a jugar su juego. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía local. Oficial, soy el teniente coronel Octavio, estoy en la residencia de mi padre, me están impidiendo el acceso a un moribundo. 15 minutos después, una patrulla llegó. Los oficiales hablaron con Lorena. Ella sacó papeles, documentos médicos, poderes notariales. Tengo la custodia médica, insistía ella con voz dulce ante los policías. Solo protejo a mi marido. Finalmente, el oficial mayor se acercó a mí. Mire, teniente, legalmente ella tiene el control. Pero, logré convencerla de que les dé 5 minutos. Solo 5 minutos. Y bajo supervisión. Entré a la habitación de mis padres.
El olor a medicamentos era insoportable. Mi padre, el gran don Efraín, era un esqueleto en la cama. Tubos y cables lo conectaban a máquinas que pitaban rítmicamente. Me arrodillé a su lado, tomando su mano huesuda. Julián lloraba en silencio detrás de mí. Papá, soy yo, Octavio, susurré. Él abrió los ojos. Estaban nublados, perdidos en la neblina de la morfina. Pero me reconoció. Una lágrima rodó por su mejilla hundida. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente para su estado. Hijo, su voz era un rasguño. Perdón. Perdónenme. No tienes nada que perdonar, papá. Te amamos, le dije, con la garganta cerrada. Quiso decir algo más. Sus ojos se movieron hacia el cajón de la mesita de noche, con desesperación. Él, intentó articular. Se acabó el tiempo, la voz de Lorena cortó el aire como un latigazo. Estaba parada en la puerta con los guardias. Salgan ahora. Lo están matando de estrés. No hemos terminado, grité. Sáquenlos, ordenó ella. Los guardias nos agarraron. No quise pelear allí, frente a mi padre moribundo. Le di un último beso en la frente. Volveré, papá. Te lo prometo. Nos arrastraron fuera de la casa. El portón se cerró con un estruendo metálico que sonó a sentencia final. Esa noche, mi padre murió. Solo, con esa mujer. El funeral fue un espectáculo grotesco. Lorena había organizado todo para ser la protagonista. Llevaba un vestido negro de diseñador y un velo de encaje, llorando dramáticamente cada vez que alguien se acercaba a darle el pésame. Paola estaba a su lado, revisando su teléfono discretamente cada 5 minutos. Julián y yo nos mantuvimos al margen, recibiendo los abrazos sinceros de los viejos amigos de papá, gente que nos conocía desde niños. El señor Velasco se acercó a mí, sus ojos llenos de tristeza y rabia. Octavio, algo no está bien. Tu padre me llamó hace meses, quería verme, pero luego, silencio. Ella lo aisló. Cuando terminó el entierro, Lorena nos convocó a todos a la mansión. Para leer la última voluntad de Efraín, anunció. Nos reunimos en la gran sala de estar. El abogado que estaba allí no era el licenciado Salgado, el hombre de confianza de mi padre de toda la vida. Era un tipo joven, con un traje brillante y una sonrisa nerviosa. Bien, comenzó Lorena, tomando un sorbo de té. Vamos al grano. Efraín dejó un testamento muy claro hace 6 meses. El abogado leyó el documento. Básicamente, decía que, debido a la ausencia y desapego de sus hijos, don Efraín dejaba la totalidad de sus bienes, incluyendo la mansión, las cuentas bancarias y las inversiones. A su amada esposa Lorena y su hija adoptiva Paola. A nosotros, sus hijos de sangre, nos dejaba una colección de relojes viejos y nuestros recuerdos. Julián sollozó. Papá no haría eso, él nos amaba. Lorena se levantó, con una expresión de triunfo que ya no se molestaba en ocultar. El documento es legal. Esta casa es mía ahora. Y quiero que se vayan. Ahora mismo. No quiero ver sus caras largas aquí. Paola se rió. Ya oyeron a mi madre. Fuera de mi casa. Miré a Lorena. Esperaba ver ira en mí, esperaba gritos, amenazas. Pero algo extraño sucedió. Una calma helada se apoderó de mi cuerpo. Recordé las palabras de papá, lo que haces cuando nadie te mira. Y pensé en lo que papá intentó decirme en su lecho de muerte, mirando el cajón. No lloré. No grité. Simplemente, empecé a reír. Fue una risa seca, carente de humor, pero llena de certeza. ¿De qué te ríes, imbécil?, escupió Lorena, perdiendo su compostura por un segundo. Me río de ti, Lorena, dije suavemente. Porque crees que has ganado. Crees que este papel te da poder. Pero no tienes idea de con quién te has metido. Largo de aquí, chilló ella. Tomé a Julián del brazo. Vámonos, hermano. Este lugar apesta a basura. Salimos de la mansión. Mientras el portón se cerraba, juré que volvería.
Pero no para rogar, sino para reclamar lo que era nuestro. Nos alojamos en un hotel barato en el centro. Julián estaba devastado, creyendo que papá realmente nos había repudiado. Escúchame, Julián, le dije esa noche. Ese testamento es falso. O fue firmado bajo coacción. Papá intentó decirme algo. Miraba su mesita de noche. Tenemos que investigar. Al día siguiente, empezamos la cacería. Primero busqué a doña Rosario, la antigua ama de llaves que nos crió. La encontré viviendo en un pequeño apartamento con su hija. Cuando me vio, rompió a llorar. Don Octavio. Mi niño, me abrazó. Lo siento tanto. Don Efraín era un santo. Rosario, ¿qué pasó en esa casa? ¿Por qué te fuiste?, le pregunté. Su rostro se oscureció. No me fui, mi hijo. Esa bruja me echó. Hace 6 meses. Empezó a cambiarle las pastillas al señor. Don Efraín estaba siempre dormido, mareado. A veces no sabía ni qué día era. Un día lo vi firmando papeles con un abogado que no conocía, y el señor apenas podía sostener la pluma. Cuando intenté intervenir, Lorena me despidió en el acto. Era lo que necesitaba. Testimonio de manipulación y posible envenenamiento farmacológico. Pero necesitaba más. Necesitaba al licenciado Salgado. Busqué a Salgado en su vieja oficina, un lugar lleno de libros de leyes y olor a tabaco de pipa. El viejo abogado, ahora con casi 70 años, me recibió con sorpresa. Pensé que nunca vendrían, dijo Salgado, invitándonos a sentar. Tu padre, él sabía que esto podría pasar. ¿Qué quiere decir?, preguntó Julián. Lorena es lista, pero tu padre era un hombre de negocios brillante antes de enfermar. Hace 5 años, cuando se casó con ella, vino a mí. Tenía dudas. No quería dejarte a ti y a Julián desprotegidos si él moría antes. Salgado se levantó y caminó hacia una caja fuerte antigua en la esquina de la oficina. Ese testamento que les mostró Lorena es papel mojado, dijo Salgado, girando la combinación. Porque tu padre creó algo más fuerte. Un fideicomiso irrevocable. Abrió la caja y sacó una carpeta de cuero desgastada. La mansión, las acciones principales, los fondos de inversión, todo está dentro del fideicomiso Monroe. Y un fideicomiso no es parte de la herencia personal, por lo tanto, no puede ser alterado por un testamento posterior, a menos que se disuelva el fideicomiso. Y para disolverlo, se necesitaban 3 firmas, la de tu padre, la mía, y la tuya, Octavio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo nunca firmé nada. Exacto, sonrió Salgado. Por lo tanto, el fideicomiso sigue intacto. La casa no es de Efraín desde hace 5 años. La casa pertenece legalmente al fideicomiso, cuyos únicos beneficiarios son Octavio y Julián Monroe. ¿Y Lorena?, preguntó Julián. Ella recibe una pensión mensual de $3,000. Suficiente para vivir, pero no para lujos. Y ciertamente, no es dueña de la mansión. Pero el abogado de ella, el testamento, balbuceé. Probablemente falsificaron documentos o engañaron a un notario, o simplemente esperaban que ustedes no pelearan y aceptaran el documento por miedo. Ella no sabe que este fideicomiso existe. Tu padre me hizo jurar que lo mantendría en secreto hasta el momento necesario. Este es el momento. La batalla legal fue brutal pero rápida. Lorena, confiada en su victoria, llegó al tribunal vestida como una reina, con Paola a su lado masticando chicle. Su abogado presentó el testamento reciente, alegando que era la última y verdadera voluntad. Cuando fue el turno del licenciado Salgado, él caminó lentamente hacia el estrado. No gritó, no hizo teatro. Simplemente presentó la carpeta de cuero y un archivo digital con sellos de tiempo y firmas biométricas verificadas. Su señoría, dijo Salgado con voz calmada. La propiedad en cuestión, ubicada en la calle Oakwood, no era propiedad del difunto al momento de su muerte. Pertenece al fideicomiso Monroe desde el año 2018. El señor Efraín no tenía la facultad legal para heredar esa casa a su esposa en 2023, porque simplemente ya no era suya para regalar.
El rostro de Lorena se transformó. Pasó de la arrogancia a la confusión y luego al terror puro. Se giró hacia su abogado, susurrando frenéticamente. El abogado revisó los documentos del fideicomiso y supe, por la forma en que sus hombros se hundieron, que habíamos ganado. El juez revisó las pruebas. La evidencia es irrefutable, declaró. El testamento presentado por la viuda es inválido respecto a los bienes del fideicomiso. Se ordena la ejecución inmediata de las cláusulas del fideicomiso Monroe. Lorena gritó en la corte. Es una trampa. Ellos lo falsificaron. Tuvo que ser callada por el alguacil. Paola dejó de masticar chicle, mirando a su madre con horror al darse cuenta de que su futuro de millonaria se había evaporado. Al salir del tribunal, me acerqué a Lorena. Ella me miró con odio puro. Maldito seas, Octavio. La miré a los ojos, tranquilo, sereno. Te lo dije, Lorena. Te reíste cuando te dije que no sabías con quién te metías. No te metiste conmigo. Te metiste con la memoria de mi madre y la voluntad de mi padre. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa. El día siguiente fue el cierre de un ciclo. Llegamos a la mansión con la policía para supervisar el desalojo. Ver a Lorena y Paola salir arrastrando sus maletas Louis Vuitton, metiéndolas en un coche alquilado porque el Mercedes de la empresa también pertenecía al fideicomiso, fue una justicia poética. No sentí alegría maligna. Sentí paz. Entramos en la casa vacía. El silencio era diferente ahora. No era un silencio de muerte, sino de espera. Subí a la habitación de papá. En el cajón de la mesita de noche, el que él miraba, encontré un doble fondo. Dentro había una carta manuscrita, con letra temblorosa. Hijos míos, si leen esto, es que he fallado en protegerlos en vida. Perdónenme por mi debilidad. La soledad me hizo cometer errores, pero mi amor por ustedes nunca vaciló. Recuperen nuestra casa. Recuperen su vida. Los amo. Papá. Julián y yo lloramos, abrazados en esa habitación. No nos quedamos a vivir allí. La casa era demasiado grande, demasiados fantasmas. Pero no la vendimos. Decidimos honrar a mamá y a papá de la mejor manera. Transformamos la mansión de $70 millones en el Centro Cultural Beatriz y Efraín. Un lugar donde niños de bajos recursos vienen a aprender pintura, música y literatura. El jardín de rosas fue replantado, más hermoso que nunca. Julián ahora dirige el programa de arte. Ha vuelto a dibujar. Su obra maestra es un mural en la entrada, mis padres, jóvenes y felices, caminando por el bosque. Yo sigo en el ejército, pero ahora vuelvo a un lugar que realmente es un hogar. A veces, veo a los niños corriendo por el césped donde nosotros jugábamos a los caballeros, y sé que tomé la decisión correcta. Lorena quiso el dinero y perdió todo. Nosotros elegimos la memoria y ganamos un futuro. Dejé a Lorena y a su hija en la calle, con solo la pensión mínima que estipulaba la ley, a pesar de que la mansión valía una fortuna. Muchos dirán que fui despiadado, que debí darles algo más por caridad. Pero yo creo que cosecharon lo que sembraron. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hice lo correcto al dejarla sin nada, o debí haber tenido piedad? Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar esta historia de justicia y familia. Si disfrutaste viendo cómo el karma puso a cada uno en su lugar, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir contando historias que importan. Nos vemos en la próxima.